El tema que nos toca ver hoy es el de sucesos independientes. Sucesos. Bien. ¿Cuándo los sucesos son independientes? Que es muy distinto a cuando los sucesos son disjuntos. Después vamos a tener que marcar bien esa diferencia porque es muy común equivocarse. Los sucesos son independientes cuando, voy a poner ejemplos. Tiro una moneda. Tiro una moneda, la probabilidad de que salga cara es la misma probabilidad de que salga seca, un medio. Tiro 2 veces una moneda, la probabilidad cambió o sigue siendo la misma. O sea, yo agarro una moneda, la tiré, la miré, agarro la misma moneda, la vuelvo a tirar. ¿Es la misma probabilidad de sacar cara, por ejemplo? ¿O cambió la segunda vez con respecto a la primera? No, sigue siendo igual. Es la Sigue siendo. misma. Y supónganse lo siguiente: tiré 10 veces la moneda y me salió las 10 veces cara. En la vez 11, ¿tengo más probabilidad de que salga seca que cara? Me Y salieron no, 10 veces. No, es la misma. es la misma Sí, siempre. siempre la misma probabilidad. ¿Por qué? ¿Cómo lo justificamos desde la estadística? Lo justificamos El diciendo, espacio muestral no cambia. el experimento no cambia. Todo el experimento en sí no cambia. No nos basamos solamente en el espacio muestral, porque el espacio muestral no puede cambiar, pero nosotros, en vez de sacar una cosa, queremos sacar otra, por ejemplo. Entonces decimos, Siempre tenés un 50%, ¿no? en ese caso sí, la probabilidad sigue siendo la misma porque el experimento es el mismo. Tampoco obviamente se cambió el espacio muestral. Pero decimos, en líneas generales, que el experimento en cada caso sigue siendo el mismo. Originalmente es el mismo. Entonces, cada suceso, sacar cara en la primera, sacar cara en la segunda, sacar cara en la tercera, siempre es igual. Por lo tanto, decimos que esos sucesos son independientes. Un claro ejemplo para ver cuándo un suceso es independiente y cuándo no. Imagínense que tengo una urna con pelotitas, 3 pelotitas. Yo meto la mano, saco una pelotita, esta que está acá, entonces no va a estar dentro de la urna y va a estar fuera de la urna. Cuando vuelva a meter la mano a sacar una pelotita, ¿estoy ante el mismo experimento? Claramente no, No, porque pues hay una pelotita menos. hay una pelotita menos, el espacio muestral cambió, el experimento mío va a ser con respecto a 2 pelotitas y no con 3 como tenía originalmente. ¿Qué hubiese pasado si yo, por ejemplo, sacaba una pelotita y una vez que la sacaba, la miraba, anotaba lo que era y la volvía a colocar adentro? ¿Es el Ahí sí mismo? sería asociación independiente. Claro. Entonces, por ejemplo, si yo saco una pelotita, la miro, la dejo afuera, cuando vuelvo a meter la mano estoy ante sucesos dependientes, depende de lo que haya salido, porque por ejemplo, si era de un color rojo o negro, dependiendo de lo que haya salido, cuando vuelva a meter la mano, mi suceso dependerá de lo que haya salido antes. Pero si yo saqué la pelotita, la miré y la volví a colocar dentro de la urna, el experimento es exactamente el mismo. Por lo tanto, estoy hablando de sucesos independientes. Bueno, ¿para qué me interesa a mí todo esto? Me interesa porque hay una propiedad que dice que la probabilidad de la intersección entre dos sucesos que son independientes se puede calcular haciendo la probabilidad de un suceso por la probabilidad del otro suceso. Esto cuando los sucesos son independientes. Si no son independientes, no se puede calcular la intersección de esta manera. Esto va a ser fundamental para resolver la mayoría de los ejercicios que nos quedan. Hasta ahora, nosotros habíamos tenido únicamente un par de fórmulas para recordar. La fórmula de la unión entre dos sucesos, ¿se acuerdan? Que era la probabilidad de uno más la probabilidad del otro. Menos la probabilidad de la intersección. Y también teníamos la otra fórmula la otra fórmula que teníamos nosotros era para calcular la probabilidad condicionada.
La probabilidad de calcular A sabiendo que pasó B es la probabilidad de A intersección B dividido, escribirlo bien, dividido la probabilidad de B. Bueno, ahora se agrega una nueva fórmula para recordar. La probabilidad de la intersección, si los sucesos son independientes, importantísimo y fundamental, si los sucesos son independientes, se calcula multiplicando los dos sucesos. Si los sucesos no son independientes, lo lamento, no hay fórmula para calcular la intersección, habrá que hacerlo contando casos favorables sobre casos posibles. En general es un dato que se tiene que dar porque no hay otra manera de calcular la intersección de dos sucesos si no tenemos el dato y si no sabemos que son independientes. Una condición que se desprende de esta propiedad dice que también la probabilidad de el suceso A complemento, intersección el suceso B complemento, es igual a la probabilidad de A complemento por la probabilidad de B complemento. Estas, hasta este momento, son las únicas fórmulas que van a tener que recordar para el primer examen. Después van a venir otras fórmulas más. Pero básicamente, al momento El de realizar... complemento no es solamente si son independientes, es para todo, ¿no? No, si son independientes también, ¿eh? Ah, Sabiendo de también que... si son Sí, sí, independientes. sí. Perfecto. Esto es todo junto. Y las otras dos que vimos antes, ¿también sirven para cuando son independientes? Ahora voy a eso. Porque, ¿qué pasa? Perdón. Si son independientes, ¿cómo se calcularía la condicionada? Pensemos. Si yo quiero calcular la probabilidad, pensemos lo siguiente, sin fórmula. Yo quiero calcular la probabilidad, son sucesos independientes, ¿no? La probabilidad de A sabiendo que ocurrió B. ¿Cómo me tendría que dar eso? Calculo la probabilidad de A sabiendo que ocurrió B y los sucesos son independientes. No sé. Probabilidad de A. ¿Qué es la Claro. probabilidad de A? Porque la probabilidad de B si no me interesa. O sea, sabiendo que son independientes, quiero calcular la probabilidad de A, sabiendo B, no me interesa B. Puse mal, probabilidad de A. Es la probabilidad de A, porque no me interesa lo que pase con B. Yo ya sé que los sucesos son independientes, o sea, haya pasado lo que haya pasado con B, yo lo que quiero calcular en estos casos es la probabilidad de A sabiendo B, pero sabiendo B no me influye porque son sucesos independientes. También lo hubiésemos podido sacar con fórmulas esto, porque si son sucesos independientes, según la fórmula de la probabilidad condicionada, nosotros tendríamos que calcular la probabilidad de la intersección. Pero la probabilidad de la intersección, si son independientes, se calcula con el producto. Entonces yo tendría en el numerador esto, acá tendría P de B en el denominador, esto se simplifica con esto, por lo tanto me queda P de A, como pudimos verlo. O sea, lo podemos deducir sabiendo que como son independientes no me interesa lo que haya pasado antes, sino que tengo que calcular la probabilidad de A. Pero también si hubiésemos hecho la fórmula, la probabilidad de intersección cuando son independientes se calcula con el producto de los sucesos, dividido el denominador, se cancela y me queda la probabilidad de A como estuvimos viendo. Obviamente este caso es para cuando no son independientes, cuando son dependientes. ¿Se entiende más o menos? Sí, se entendió. Bueno, básicamente hasta acá llegamos con lo que es sucesos independientes y dependientes. Ahora dejo de compartir. Voy a volver a grabar porque me estaba viendo. ¿Qué diferencia hay cuando los sucesos son disjuntos? ¿Se acuerdan lo que eran los sucesos disjuntos?
Cuando eran incompatibles, pero usaban la probabilidad, algo así era. O sea, cuando hablábamos de probabilidad y la intersección de los dos era 0, se llamaban disjuntos. Perfecto. Cuando la intersección de dos conjuntos, lo que dijo también Joaquín, creo, pero no lo dijo con términos estadísticos. Dos sucesos son disjuntos cuando su intersección es 0. Cuando toda la intersección es 0. No es lo mismo disjuntos, o sea que no tienen nada en común, que sean independientes. Hay que poder diferenciar disjuntos de independencia. Independencia de sucesos es lo que estuvimos viendo. Cuando el experimento en cada uno de los sucesos es exactamente el mismo, no varía. Y disjuntos es cuando la intersección entre los sucesos es vacía, no tienen nada en común. Que eso no quiere decir que el experimento se haya habido modificado cuando estuvimos haciendo un suceso o cuando estuvimos haciendo el otro. Hay una diferencia entre disjuntos, que es esto, que no tienen nada en común, que son incompatibles, o la otra diferencia es la de sucesos independientes, que es cuando estamos haciendo el experimento y las condiciones iniciales siempre son las mismas. De eso se trata la parte donde dice casos especiales de dependencia. Luego, la otra cuestión que puede pasar es cuando un suceso está incluido en otro. Cuando un suceso está incluido en otro, por ejemplo, A está incluido en B, la probabilidad de A intersección B es solamente P de A. Pero esto va más allá de lo que es la independencia del suceso. Es para no confundir todos los términos. Estamos con independencia de sucesos, que tiene que ver cuando los experimentos al momento de realizar los sucesos son exactamente iguales, las condiciones iniciales son exactamente iguales. Disjuntos es cuando los sucesos no tienen nada en común, no tienen intersección es vacía. Y sucesos incluidos es cuando uno está dentro del otro. Un suceso es más chico, digamos, que el otro. Pero era eso nada más, por eso no había hecho mucho detalle, no me había detenido allí. Dice, para llegar a la definición del teorema de probabilidad total, vamos a trabajar con un ejemplo. Bien, y este ejemplo va a decir un par de cosas que a lo mejor las dejamos pasar, pero que son fundamentales a la hora de entender cómo utilizar un teorema de probabilidad total. Dice, en una empresa hay dos máquinas, A y B, que fabrican latas. La máquina A produce el triple de latas de que la máquina B, realiza un 10% de las latas defectuosas, y la máquina B un 5%. ¿Cuál es la probabilidad de que al elegir al azar una lata sea defectuosa? No parece demasiado complejo, pero lo que hay que entender es lo siguiente. Y esto es fundamental lo que voy a decir ahora. Dice, tenemos una empresa donde se fabrican dos tipos de lata. Por un lado está la máquina A y la máquina B. Bien. Ahora voy a aclarar esto. Nuestro espacio muestral, que sería el total de las máquinas que hay en esta empresa, nuestro espacio muestral tiene que estar todo cubierto. Es decir, nuestros sucesos, ¿cuáles serían? Sacar una lata de la máquina A o sacar una lata de la máquina B. Nuestros sucesos, la unión de todos nuestros sucesos, tiene que ser igual a nuestro espacio muestral. Repito, y ahora yo no los estoy viendo, pero ustedes tendrían que estar anotando. La unión de todos los sucesos tiene que ser igual al espacio muestral. Si no pasa eso, no se puede aplicar el teorema de probabilidad total. Repito, la unión de los sucesos tiene que ser igual a todo el espacio muestral. ¿Cómo nos damos cuenta gráficamente de eso? Bueno, tenemos un espacio muestral acá. No es como antes que yo les dibujaba, ¿se acuerdan? Un diagrama de Venn, les hacía un suceso por acá, otro por acá. En este caso, si ustedes tuviesen representado esto, fíjense, la unión de los sucesos no da todo el espacio muestral, queda un espacio muestral libre, queda gente o cosas que no están dentro de los sucesos. En cambio, en este caso, la empresa tiene solo dos máquinas, no hay más. Entonces, la unión de A con B nos da todo el espacio muestral. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? Miren que es fundamental para saber cuándo aplicamos el teorema de probabilidad total y cuándo no podemos aplicarlo.
En este caso lo podemos aplicar porque dice que la empresa tiene solo 2 máquinas. Si nosotros nos representásemos algo como esto, están los dos sucesos, está el espacio muestral y hay algo que no sabemos qué es, pero no nos interesa, en este caso, una representación como esta, no podríamos utilizar el teorema de probabilidad total. ¿Se entiende esto? Háganme caso, yo les estoy diciendo, es el tema más difícil, y lo primero que les digo es si entienden esta parte, que es cuándo podemos utilizar este teorema y cuándo no, porque después lo vamos a querer usar siempre y a veces se va a poder, otras no. Háganme caso y anoten, la unión de todos los sucesos es igual al espacio muestral para poder usar el teorema de probabilidad total. Yo confío en que me hacen caso. Luego dice, tenemos, bueno, las dos máquinas que fabrican latas. La máquina A, bueno, esto después lo vemos, realiza un 10%. Entonces, tenemos estas dos máquinas, que ambas máquinas al fabricar latas realizan algunas defectuosas y otras que no son defectuosas. Eso lo vamos a representar de esta manera. Supongamos que este circulito que hice acá yo es las latas defectuosas. O sea, va a haber latas defectuosas en A y va a haber latas defectuosas que salen en B. Estas que están acá serían no defectuosas de A y estas que están acá serían no defectuosas de B. Entonces, lo que nos pregunta el ejercicio es, ¿cuál es la probabilidad de que al elegir al azar una máquina sea defectuosa? Yo voy a meter la mano dentro de este espacio muestral, voy a sacar una lata y tengo que ver cuál es la probabilidad de que sea defectuosa. ¿Se entiende hasta acá el problema? Si no me contestan, ¿sí? ¿Se entiende? Saco la mano y quiero ver si es defectuoso o no. Bueno. En teoría de conjuntos, entonces, si no lo pienso como probabilidad, básicamente lo que yo quiero calcular es este tramo. Yo lo que quiero calcular es esto. Esto y esto. Este pedazo. Quiero meter la mano y quiero saber cuál es la probabilidad de sacar una defectuosa. Entonces, ¿quién es esto? Esto que pinté en amarillo. Eso que pinté en amarillo es la intersección entre A, es la intersección entre A y D. O sea, que sea defectuosa, que sea de A. Ponerlo como no A sería incorrecto, profe. Porque no A sería esto, sería B. No A para Ajá. este enunciado sería B. Y después quiero calcular este otro pedacito que está acá en este color. ¿Cómo sería? Unión B, intersección D. El D es el mismo, porque yo lo que quiero calcular es esto que está acá coloreado. Esta partecita sería esta, y esta partecita sería esta parte. ¿Hasta acá me siguen? Sí, sí. Bueno. Pero ¿qué pasa? Hoy les dije, la probabilidad de una intersección es muy difícil de calcular. Podemos encontrar una fórmula si son independientes, pero en este caso no son independientes. Entonces lo que vamos a tener que hacer es una estrategia, que es la siguiente. Para calcular esto. Esto obviamente lo vamos a querer calcular en términos de probabilidad. Yo les mostré cómo era en términos de conjunto, que se supone que ya conocen los que son los conjuntos. Bien. Nosotros vamos a pensar, piensen lo siguiente. Yo lo puedo pensar esto así, que la probabilidad, miren cómo lo voy a pensar, de que sea defectuosa, sabiendo que es de A, una probabilidad es esta, esto sería
yo quiero calcular la probabilidad de que sea defectuosa sabiendo que es de A, o puedo querer calcular la probabilidad de que sea defectuosa sabiendo que es de B. ¿Cuál es la fórmula para calcular esto? ¿Cómo sería la fórmula? La fórmula sería calcular la probabilidad de defectuosa intersección A dividido la probabilidad de A. Y en este caso sería la probabilidad de que sea defectuosa intersección B dividido la probabilidad de B. Se dan cuenta que acá tengo lo que yo quiero, acá que quiero calcular. Pero no lo tengo escrito de esa manera. Pero puedo hacer un pasaje matemático para poder llegar a eso. ¿Cómo haría eso? De la siguiente forma. Esto que está dividiendo lo paso para acá multiplicando, y esto que está dividiendo lo paso para acá multiplicando, quedándome P de A por la probabilidad de D dado A es igual a la probabilidad de D intersección A, y acá me hubiese quedado la probabilidad de B por la probabilidad de D dado B. Igual a la probabilidad de D intersección B. Entonces, acá y acá tengo esto que yo quería calcular. Yo lo había mostrado como conjunto, pero obviamente eso lo tenemos que pasar a la probabilidad. Quiere decir en definitiva que si yo quiero calcular la probabilidad de que sea defectuosa, lo que voy a tener que hacer es calcular, en definitiva, la probabilidad de que sea defectuosa en A más la probabilidad de que sea defectuosa en B, que es básicamente esto que estoy mostrando acá. El O de la unión lo transformo en un más, porque acuérdense que el O era la unión, y en álgebra de Boole era el más. El álgebra de Boole lo vieron en sistema de procesamiento de datos. Pero esta fórmula la puedo representar de otra manera, porque yo la intersección es muy complicado de calcularla en probabilidad. ¿Cómo la puedo representar? En vez de poner P de D intersección A, lo que puedo poner es lo que es equivalente, que es esto. P de A multiplicado por la probabilidad de D dado A. Todo esto más esta partecita, que esta partecita la represento de esta manera. La probabilidad de B por la probabilidad de D dado B. Esto que termino de hacer acá se conoce como el teorema de las probabilidades totales. Teorema de probabilidad total. ¿Se entendió más o menos lo que hice? Sí, se entendió. Pero ahora con ese ejemplo, ¿cómo sacamos eso? No Ahora, sé. Con el ejemplo, ¿cómo sacamos eso? ¿cómo calculamos? Claro, tipo pasarlo a numérico vendría a ser. Sí, ahora lo vemos, Pero lo que quería dejarles claro es esto. Primero, fundamental, la unión entre los sucesos tiene que dar todo el espacio muestral, si no, no se puede hacer. A su vez, los sucesos son disjuntos, no tienen nada en común. Eso es fundamental. Los sucesos son disjuntos y la unión de los sucesos da todo el espacio muestral. Eso es lo que tiene que quedar bien claro, bien teórico. Si no, no se puede aplicar este teorema. Luego, va a haber, por ejemplo, algo que esté en ambos. En ambos pueden ser 3, 4 sucesos. La unión de 3, 4 sucesos nos tiene que dar todo el espacio muestral, no tiene que quedar nada por fuera. Eso es fundamental.
Profe, dijiste tres características, que los sucesos eran disjuntos, que el espacio, que la unión de todos los sucesos es igual al espacio muestral, y la tercera característica, ¿cuál era? No sé, yo para mí dije 2. Ah, bueno, yo entendí tres. Ah, Bueno, ay, pues, perdón, y que lo que querramos calcular, por ejemplo, en este caso, de que sean defectuosos, esté en todos los sucesos. Haya algo de todos los sucesos. No sé si eso es una ok. característica, pero es algo para tener en cuenta. Por ejemplo, yo quiero sacar que sea defectuoso, está en A, está en B, y si hubiese un tercero, esto de defectuoso tendría que estar en el tercero también. Luego, por lo que estarán observando, estamos mezclando lo que es la probabilidad condicionada con la probabilidad de la intersección, etc. Bien. Yo lo que le quería mostrar es cómo se llegaba a la fórmula. La fórmula es esta que está. Se llega a partir de la teoría de conjuntos y utilizando esta parte que es de probabilidad condicionada. En sí, el ejercicio este, pasa que el ejercicio este justo es complicado porque tenía una partecita que decía que, dice, la máquina A produce el triple de latas que la máquina B. Entonces, si la máquina, la probabilidad, dice así, la probabilidad de A es igual, de meter la mano y sacar algo en A, es igual a 3 veces la probabilidad de sacar algo en B. Nosotros sabemos que la probabilidad de A más la probabilidad de B, como nos da todo el espacio muestral, esto es igual a 1. Eso lo pueden pensar así también, que la probabilidad de esto más la probabilidad de esto nos tiene que dar 1, nos tiene que dar todo el espacio muestral. Se representa matemáticamente de esa manera, eso. Por lo tanto, la probabilidad de A, en vez de poner B, yo lo que puedo poner es, perdón, en vez de poner A, lo que puedo poner es 3 veces la probabilidad de B, más la probabilidad de B, igual a 1. Entonces tengo 4 veces la probabilidad de B, que es igual a 1, por lo tanto, la probabilidad de B es igual a 1/4. Eso es lo que queda de deducir de esta parte. La probabilidad de B es 1/4, por lo tanto, la probabilidad de A es 3/4. Como me doy cuenta, porque 1 es la suma entre estos dos, es el total. Bien, después, por otro lado, nos da los datos. Dice, la máquina A que produce, bueno, realiza un 10% de latas defectuosas. O sea, la probabilidad de sacar defectuosa sabiendo que es de A es de 10%. Y después nos dice la probabilidad de sacar una defectuosa de la máquina B es el 5%. Entonces, la probabilidad de sacar defectuosa sabiendo que vino de B es del 0,05%. Bien, con esto tendremos todos los datos. Lo que hay que hacer después es reemplazar la probabilidad de D es igual a la probabilidad de A, que es 3/4, por la probabilidad de D dado A, que es 0,1, más la probabilidad de B, no, la probabilidad que es 1/4, por la probabilidad de D dado B, que es 0,05. Bueno, después habría que hacer las cuentas, ¿no? Quiero que esté acá. Ah, sí. Nos da la probabilidad de sacar una defectuosa es 0,0875. ¿Se entendió más o menos? Profe, ¿esto lo vuelvo a explicar el lunes o Sí, sí. ya?
Pero quería darles una introducción, por lo menos como para que, igual mucho más no hay para explicar, ¿no? Después voy a mostrar el teorema de Bayes, que es una consecuencia de este. Pero, bueno, básicamente se trata de esto. Puedo mostrar otro ejemplo, si no, no hay problema. Pero bueno, para que por lo menos se vayan hoy con una idea de cómo es el teorema de probabilidad total. Sí, profe, se entendió. Va, por lo menos yo lo entendí. Bueno, entonces hacer el ejercicio, ya te digo. No, no, es para que por lo menos no darles todo junto el lunes, porque después no tienen demasiado tiempo para poder hacer los ejercicios. Igual tienen 1, 2, 3, 4, sí, 5 o 6 ejercicios se puede llegar a hacer. No, para nada. No tienen que explicar de dónde salió la fórmula del Teo. Te lo estoy explicando para que ustedes sepan de dónde viene, porque a lo mejor, por lo menos a mí, se me hace más fácil cuando entiendo de dónde viene para poder después representarlo, porque todos los ejercicios van a ser distintos. Acá justo hay dos máquinas. Eh, por ejemplo, estoy viendo el ejercicio 35, dice, en un determinado grupo de gente hay personas rubias, morochas y pelirrojas. Ahí ya tenés tres espacios, tres sucesos. Entonces, a esto lo vas a tener que dividir en tres. Si es, bueno, y habla de todos los que tienen ojos claros. Si vos sacás una persona al azar, ¿cuál es la probabilidad de que tenga ojos claros? Mirá. Les muestro nada más, después lo vamos a ver bien, quédense tranquilos. El ejercicio 35, yo estaba mirando, dice, bueno, es grande lo que dice. Dice, en un determinado grupo de gente, personas rubias, morochas y pelirrojas. El 60% de la gente es morocha, el 30% rubia y el 10% pelirroja. El 50% de los rubios tiene ojos claros, el 40% de los pelirrojos tiene ojos claros, el 25% de los morochos tiene ojos claros. Si una persona es elegida al azar, ¿cuál es la probabilidad de que tenga ojos claros? Entonces, ese espacio muestral lo tengo que dividir en tres. Así, supónganse. Donde acá voy a poner los rubios, acá morochos y acá pelirrojos. Entonces, ¿se puede usar el teorema de probabilidad total? Sí, porque se supone que no hay más gente con otro color de pelo, en este caso. O sea, la unión de todos estos sucesos nos da el espacio muestral. A su vez, ¿son disjuntos? Sí, porque una persona no puede ser morocha y rubia a la vez, se supone. Y también que en todos los sucesos hay el caso de que hay gente con ojos claros. Entonces, yo lo que tendría que hacer es ojos claros, sería, voy a escribirlo acá, estos son ojos claros. Entonces, yo lo que voy a tener que hacer es calcular la probabilidad de esto. Bien. ¿Cómo calculo la probabilidad de ojos claros? Y bueno, voy a tener que calcular. Para calcular la probabilidad de ojos claros tengo que hacer la probabilidad de ojos claros, intersección que sean rubios, o la probabilidad de que tengan ojos claros, intersección morochos, o la probabilidad de que tengan ojos claros, intersección pelirrojos. Así es como tendría que pensarlo. Bueno, yo lo pienso con conjuntos y después, obviamente, a esto le tengo que poner la probabilidad condicionada de esto, que son datos. Esto en vez de una unión va a ser una suma, etc. Yo lo pienso así para darme cuenta cómo lo tengo que hacer. Pues ustedes lo pueden pensar como quieran, pero me resulta más sencillo pensarlo así. ¿Se entiende más o menos? Sí, profe. Bueno, ahí para la grabación.